2 dobles homicidios en las últimas horas. En Tucurrique de Cartago, sicarios llegaron a buscar a joven, pero terminaron matando a madre y padrastro. En Precario de Alajuelita cobran tributos por vivir ahí. Esta mañana, 2 mujeres fueron baleadas por deuda. Detienen a juez de la República por aparentes vínculos con el narcotráfico. Policía Judicial lo relaciona con banda, liderada por Tony Peña Russell. Hospital San Juan de Dios con atrasos en cirugías y entrega de resultados por salida de 9 especialistas. 15 y 30, los números que más han salido en el gordo navideño, cada uno 3 veces el mayor. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Repretel. Melissa Durán les saluda. Iniciamos con la información porque el juez penal que autorizó los múltiples allanamientos de este martes en Limón por robo de combustible fue detenido hoy miércoles al figurar como sospechoso de corrupción. Habría recibido dinero de la organización de Tony Peña Russell para beneficiar a integrantes de la banda detenidos. Hernán Barrantes nos informa. Hernán, adelante. Así es, Melissa, él fue detenido en su casa de habitación situada en el barrio Cristóbal Colón, más conocido como Cieneguita, luego de que a eso de las 6 de la mañana los agentes judiciales de la sección de crimen organizado intervinieran su vivienda. Vamos de inmediato a las imágenes del momento del ingreso de los agentes judiciales. Puerta abierta, arriba. Puerta abierta. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Se trata del juez Giancarlo Sandichaverri, quien, como decía Melissa, fue el mismo juez penal que autorizó los múltiples allanamientos, más de 39 que se realizaron el día de ayer para desarticular 3 organizaciones. Esto luego de que se realizara toda una investigación en la que se le logra vincular presuntamente con un grupo liderado por un sujeto de apellidos Peña Russell, quien está detenido en máxima seguridad de la Reforma por narcotráfico. Él descuenta prisión preventiva. Aparentemente todo inició luego de que este funcionario judicial recibiera dinero de esta organización, al cerca de $15,000, para que le cambiara las medidas cautelares que pesaban sobre uno de los integrantes de esta organización de apellido Herrera y conocido con el alias de Banano, y así se encontrara en libertad. Es por esto que también se allanó lo que es la casa de este sujeto. Pero además, los tribunales de Limón, acá donde nos encontramos, fueron intervenidos por los agentes judiciales y se allanó específicamente el despacho del juzgado penal de este juez de apellido Sandichaverri, además de la Dirección de Tecnología e Información del Poder Judicial, para buscar información y otros detalles que ayuden a respaldar la investigación que se sigue contra este funcionario judicial. Aparentemente él habría recibido este dinero debido a una serie de amenazas que recibió por parte de este grupo criminal. Aparentemente ellos le dijeron el dinero o la vida. Todo se descubrió luego de que el pasado 16 de agosto de este mismo año 2024, en el sector de Santa Rosa de Limón, un abogado fuera asesinado mientras estaba ingresando a su casa. Imágenes que vemos en este momento. Él era en ese momento el defensor de Tony Peña Russell, pero como no logró sacarlo de prisión, lo asesinaron 2 gatilleros que portaban armas de grueso calibre. Al iniciar la investigación para esclarecer este crimen es que se revisan los celulares del fallecido y otras evidencias que se encuentran dentro de la vivienda, y es cuando se detecta esta presunta conexión del juez Sandichaverri con la organización de Tony Peña Russell, y es por esto que se inicia el proceso que llevó a que el día de hoy se desarrolle esta investigación. Y como decía Melissa,
el día de ayer se realizaron una serie de intervenciones por parte del organismo de investigación judicial, tanto de Limón como de San José, para desarticular a 3 grupos ligados al robo de combustible. Todas estas operaciones fueron autorizadas por el juez Sandy Echeverry, que hoy está siendo detenido justo un día después. Eso sí, las autoridades judiciales aseguran que su detención no va a afectar lo que es el proceso que sigue con respecto a los 11 detenidos que se logró dar el día de ayer mediante esta mega operación que se desarrolló acá en Limón. Incluso se ha garantizado que todo se hizo bajo la legalidad y que debido a la etapa en que se encuentra, que será el juzgado penal, para definir las medidas cautelares de esas 3 personas, será otro juez, por lo que no habrá influencia del juez Echeverry en este caso. Así que es importante esta situación, ya que son elementos que se suman a la investigación que se está siguiendo contra este funcionario judicial detenido el día de hoy, quien ya fue trasladado hasta el segundo circuito judicial en San José para que sea presentado a una audiencia en el Ministerio Público y posteriormente se soliciten medidas cautelares en su contra. Así lo ratifica tanto el fiscal adjunto contra la delincuencia organizada como el director del organismo de investigación judicial. Fue el que emitió la orden de allanamiento para los casos de ayer, correcto. ¿Esto en qué podría implicar o podría tener alguna repercusión esta detención con respecto a esos trabajos que se realizaron ayer? No, en lo más mínimo, porque esto es un caso totalmente aislado, no tiene absolutamente nada que ver con este caso. Él como juez ordenó los allanamientos, una orden debidamente fundamentada, debidamente razonada, y ya lo que sigue es, en el caso de ayer, lo que sigue la audiencia de medidas cautelares, que no la va a conocer él, obviamente la va a conocer otro juez, entonces en realidad no perjudica en absolutamente nada el caso de él. Se logra detectar una relación no debida entre este juez y otro abogado defensor. Este abogado defensor falleció hace unos meses producto de una situación particular de un grupo criminal comandado por un sujeto conocido como la T. Es importante entonces destacar que toda la investigación que lleva a que se detenga hoy a este juez Giancarlo Sandy Echeverry inició el pasado 16 de agosto cuando se dio este asesinato en Santa Rosa de Limón, donde un abogado de apellido Rodríguez fue asesinado de múltiples disparos por gatilleros que portaban armas de grueso calibre. Los mensajes y otras informaciones halladas durante el allanamiento y durante la investigación para esclarecer el homicidio es lo que llevan a dar esta conexión que ahora mantiene a este funcionario judicial detenido. También se espera cambiar las medidas cautelares que pesan sobre el sujeto de apellido Herrera, conocido con el alias de Banano, a quien fue beneficiado tras el pago de presuntamente $15,000 al juez. Estaremos pendientes. Más adelante estaremos ampliando desde los tribunales de Limón. Hernán Barrantes, Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Hernán. Y vamos a hablar ahora de este caso que también sorprende, así como el que acabamos de ver. Y es que sicarios llegaron en busca de un joven a su casa, pero no estaba. En su lugar, mataron a su madre e hirieron a su padrastro. Todo esto en Tucurrique. El OIJ investiga una venganza, al parecer por drogas. Gustavo Díaz está en el lugar y nos informa. Gustavo. Melissa, conmoción en la localidad de Tucurrique, el sector de Las Vueltas, para ser más precisos, en donde ayer en horas de la noche los disparos alertaron a toda esta comunidad cuando 2 sicarios llegaron en una motocicleta. Aprovecharon para ingresar hasta la vivienda. Casi que desde que iban en el portón comenzaron a disparar, provocándole la muerte a una mujer de 36 años, identificada en este momento por el OIJ como Viviana Mora, quien murió dentro de una de las habitaciones de esta casa, en donde también nosotros nos encontramos. Producto de eso, le impactan al menos en 5 o 6 ocasiones más, según el reporte de la Cruz Roja, a un hombre de apellido Sánchez, conocido también acá en la localidad, y quien se encuentra al momento en el que ingresa al hospital en una condición muy delicada, según confirmó el OIJ. Ha trascendido la identidad de Max Sánchez como una de las víctimas que en este caso también recibió disparos por parte de los sicarios. No contentos con eso, ejecutaron esos disparos dentro de la vivienda en presencia de menores de edad que estaban en la casa. Según lo que está investigando el OIJ, el objetivo
de estas personas, al momento de llegar los asesinos a sueldo, era buscar a un joven quien reside en esta casa, hijo de la mujer que falleció. Al no encontrarlo, un muchacho de tan solo 18 años, una edad muy corta y quien hubiera sido la víctima mortal de estos sicarios. Él no se encontraba, pero al momento en el que ellos ingresan, la que sí estaba era su madre, Viviana Mora, quien lamentablemente recibe los disparos, y también el padrastro de este muchachito de 18 años y quien es el compañero sentimental de Viviana, les estamos hablando de Max, fue el que recibió también los disparos directamente al intentar de alguna forma defender a Viviana al momento en el que estos sicarios ingresan a la vivienda. Noticias Repretel estuvo precisamente durante la mañana y ayer en horas de la noche en este sector tratando de recabar la mayor cantidad de información, y lo que se está manejando por parte del OIJ sería una venganza en contra de este jovencito de 18 años, quien era el objetivo de los sicarios por un tema que tiene que ver con drogas, según lo que está investigando el OIJ en este momento. Al no encontrarlo, por supuesto que los disparadores en este momento, cuando están dentro de la casa, arremeten, si no está él, hacia la familia, y es algo de lo delicado que también en este momento se está manejando por parte del OIJ. Una de las atenciones, por supuesto, importantes se dio por parte de la Cruz Roja. Minyar Collado hace referencia a esta atención que se dio porque vinieron 3 ambulancias hasta esta vivienda para atender a los heridos, a la fallecida, pero también a menores de edad que estaban aquí adentro. Lo escuchamos. La Cruz Roja Costarricense el día de ayer, aproximadamente a las 8:50 de la noche, es alertada por un incidente por agresión en la zona de Cartago, Tucurrique, que al ingreso de nuestras unidades lo que ubicamos es una mujer de 36 años que se declara sin signos de vida. Se atiende a un hombre de 29 años con múltiples impactos por arma de fuego que es trasladado en una condición crítica al centro médico, y se atienden de igual manera a 2 menores, uno de 11 años, otro de 12 años, que uno de ellos es trasladado por una condición de crisis emocional, otro de ellos trasladado por un golpe menor en una de sus extremidades, que de igual forma son trasladados al centro médico para la valoración. Que suceda una situación de estas en Tucurrique es poco probable. Ya para los vecinos existe un impacto total, y más para quienes escucharon todas estas detonaciones. Noticias Repretel conversó esta mañana con una de las vecinas que presenció y que conoce un poco el contexto de esta situación. La vamos a escuchar también porque es parte del sentir que tienen todos en esta comunidad. Los vecinos lo que dicen es que sí, que venían ellos del lado del sector de Pejivache, y como que sintieron que los venían persiguiendo, entonces ellos le hablaron a la hija, una de las mayores, que les abrieran el portón, y cuando ellos llegaron, los de las motos entraron por la parte de arriba y se oyeron 6 impactos de bala. En este momento, ustedes como vecinos, ¿qué hacen? ¿Se alertan? ¿Dicen sí son disparos? Sí, nosotros al principio, los primeros 3 pensamos que era pólvora, pero por el sonido ya vimos gente y salió un muchacho gritando que le ayudaran, y era que los habían impactado, primero a la muchacha y después al muchacho. ¿Con niños en la casa también? Sí, tengo entendido que hay 5 menores ahí. ¿Tuvo que venir la Cruz Roja a trasladarlos, a atender la situación? Sí, de hecho llegaron 3 unidades de Cruz Roja, llegó Fuerza Pública y los trasladaron a ellos porque los menores estaban muy afectados. Desde hace varios meses, la Fuerza Pública viene batallando con agrupaciones que tienen que ver con la distribución de drogas en sectores como Turrialba y por supuesto muy cercano, Tucurrique y Pejivalle. Esta familia, según han referido algunos testigos a las autoridades, tenía poco tiempo de residir en esta casa. Tiempo antes estuvo viviendo por el sector de Pejivalle, así que es una situación que también se viene dando por parte de estas agrupaciones, el seguir a sus objetivos para finalmente quitarle la vida. Si no es a ellos, es a sus seres más queridos. Un mensaje que ya se viene también dando por parte de estos grupos criminales a todos los miembros que en su momento se consideran como rivales dentro de este ilícito negocio. Ahora bien, Noticias Repretel conversó
también con una de las testigos principales, una persona que estuvo muy cerca, que refiere bastante bien lo que ocurrió, y eso lo vamos a escuchar en pocos minutos en esta misma edición. Desde Tucurrique, de Cartago, el reporte de Gustavo Díaz Parrales para Noticias RPP. Muchas gracias, Gustavo. Y la policía reporta una balacera dentro de una casa en Concepción de Alajuelita esta mañana, sí, a plena luz del día. Las víctimas son 3 mujeres trasladadas al hospital. Fabián, usted nos tiene el detalle, adelante. Melissa, muy similar a lo que nos estaba relatando Gustavo, ocurrió aquí en el cantón de Alajuelita, propiamente en el distrito de Concepción, en una zona conocida como La Chanchera. Resulta que hubo una balacera dentro de una casa y apuntaron en contra de 3 mujeres en total. 2 de ellas fueron trasladadas al hospital más cercano en un vehículo particular, según la versión de la Cruz Roja, y los socorristas de la Benemérita llevaron a la tercera herida hacia el centro médico también, donde la reportan estables pero con cierta gravedad. Sin embargo, lo más peligroso de lo que nos contaron los vecinos con quienes conversamos, y estaban sumamente preocupados por una situación que ellos dicen que se viene presentando desde hace varias semanas. Lo que nos indicaron los vecinos preocupados por todo lo que está ocurriendo en esa zona de Alajuelita es que hay bandas organizadas que les están cobrando tributos a ellos por prácticamente vivir en esa zona, y quienes se nieguen a pagar este tributo, que va hasta, o más bien desde los 50,000 colones por mes, solamente para tener tranquilidad. Oiga bien qué grave lo que refieren los vecinos, pues prácticamente los amenazan de muerte, los golpean y en este caso les disparan. Incluso nosotros conversamos con una de las vecinas, también vamos a mostrarles los casquillos que ella recolectó dentro de su vivienda hoy mismo a las 8 de la mañana, porque nos refería que también a ella llegaron a balearles la casa, le balearon un perro, y uno de los disparos prácticamente impactó en la nariz de su hijo de 15 años. Esto es lo que nos indican los vecinos, esta es la preocupación, este es el temor que están viviendo en Concepción por ese cobro de tributos, y quienes no pagan, como les estamos indicando, como les estamos contando, pues son víctimas de estas bandas organizadas que, como ustedes pueden ver en imágenes, la Policía Judicial y la Fuerza Pública están en este momento investigando la zona, están haciendo recolección de indicios, están conversando con los vecinos. Las 3 personas que recibieron impactos de bala se encuentran en este momento siendo atendidas en el hospital. Recordemos que la situación se dio muy temprano, 8 de la mañana, ingresaron a la vivienda, dispararon ráfagas de bala en contra de los moradores y hieren a estas 3 mujeres. También en otra vivienda que está prácticamente a unos 50 metros de donde se da esta agresión, también disparan en contra de los moradores, porque ellos aseguran que no van a pagar ningún tributo por vivir en casas donde han vivido toda la vida, y lamentablemente esto trae consecuencias. Escuchemos el testimonio de una de las vecinas que nos pidió, eso sí, que mantuviéramos su identidad protegida, porque ella refiere que estamos tratando con personas muy peligrosas, fuertemente armadas y también organizadas. Escuchemos el testimonio a continuación. Ya que como a las 8:30 de la mañana yo estaba lavando, el chiquillo mío de 15 andaba afuera en el patio con mi esposo, cuando llegaron y agarraron la casa a balazo. No se sabe. Bueno, ya había puesto 2 denuncias, porque a él, el de 15, ya me le habían puesto un 38 en la cabeza. Ya hay 2 denuncias puestas, porque lo que quieren es que nosotros salgamos de la casa nosotros y entreguemos esa casa y paguemos tributos. Como nosotros no pagamos tributos, eso, de ahí vienen eso. ¿Andan cobrando tributos en esta zona? Andan cobrando tributos, ya yo tengo demanda y ahorita voy a ir a ampliar la otra para ver que si hacen algo o qué, o vamos a esperar que nos maten entonces.
Esta es la declaración de una vecina muy valiente que accedió a mostrarnos los casquillos de balas que dejaron frente a su casa luego de que le balearon la pared, las puertas, y también nos explicaba qué es lo que está pasando, cuáles son las causas de estas balaceras que se están dando de forma repetida, pago de tributos, situaciones que se dan en otros países o que se dan en otros países y que es parte de la delincuencia que se importa ya a Costa Rica. Son organizaciones delictivas que cobran precisamente para que las personas puedan vivir con tranquilidad, no les molesten, y sin embargo quienes se niegan, como estos vecinos, sufren las consecuencias. Pero también algo importante es escuchar qué dijeron los socorristas de la Cruz Roja que llegaron esta mañana hasta este punto en Concepción para atender a los heridos. Veámoslo a continuación. La Cruz Roja Costarricense recibe una llamada de alerta por una balacera en el sector de San José Alajuelita. Al lugar desplazamos recursos y se valora a una mujer menor de edad con una herida por roce de bala. La misma no requiere del traslado al centro médico. Adicionalmente, en la escena se nos informa que al parecer hubo otras personas heridas que fueron trasladadas por medios propios al centro médico. Algo muy importante también es que no es solamente esta balacera la que se registró en la capital en las últimas horas también, y más adelante vendremos con información de lo que ocurrió en Tibás, porque ahí pues se dio lamentablemente la pérdida de 2 personas heridos de arma y que son miembros de la ultramorada. Sin embargo, Melissa, usted tiene una pregunta acerca de lo que ocurrió esta mañana aquí en Concepción. Sí, Fabián, efectivamente, como usted bien lo señalaba, esto de cobrar un impuesto, un peaje, un tributo, lo hemos visto también en otros escenarios donde incluso a los conductores se les detiene y para ingresar a ciertas zonas se les cobra un monto. Ahora, evidentemente va más allá de las amenazas y efectivamente sí actúan, sí atacan a las personas que no pagan estos tributos. ¿Qué se sabe de los sospechosos? Me imagino que los vecinos los tienen bien identificados, Fabián. Las autoridades ya saben de quién se tratan, quiénes fueron los que dispararon y quiénes están cobrando efectivamente estos montos bajo amenazas. Sí, me está preguntando por las amenazas que hacen. El problema es que no le pude escuchar debido a problemas de origen que habían. Si me puede repetir o me puede hacer un extracto de la pregunta, se lo agradecería. ¿Me escucha ahora sí? Ahí me escucha. ¿No me escucha? Ok, no se preocupe, Fabián. Ahí sí. Ahora sí. Depende mucho de la señal, Fabián. No, resumidamente, si los vecinos tienen identificados a las personas que cobran los tributos, imagino que sí, esto podría facilitar a las autoridades llegar a ellos. Bueno, ellos indican, Melissa, que han hecho ya denuncias puntuales en contra de estas organizaciones, que ellos las tienen bien identificadas, que conocen sus miembros, que saben quiénes son. Sin embargo, ahora le tocará a la Policía Judicial, que en este momento está en el sector, porque como usted pudo ver en imágenes también, nosotros observamos que ellos ya están haciendo, además de la recolección de las evidencias, entrevistas con las personas que están sufriendo este flagelo de los cobros que se le están haciendo por tener paz, tranquilidad y por vivir en esta zona. Más adelante vendremos con información. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Goltex, la pintura más poderosa para el clima tropical, ahora en oferta. Presenta el estado del clima. Y las lluvias registradas en los últimos días, producto de los diferentes empujes fríos que se han presentado, dejan ya récords, sobre todo en el Caribe. Nuestra compañera María Fernanda Chacón nos trae el detalle. María Fernanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, según el Instituto Meteorológico Nacional, fueron las lluvias más intensas en 24 horas para un diciembre en los últimos 10 años, específicamente en el Caribe Norte. Este es el escenario registrado durante los primeros días de diciembre en el Caribe. La influencia de diferentes empujes fríos provocó un incremento en las lluvias, mismas que ya dejan récords.
Según el registro del Instituto Meteorológico Nacional, el pasado 3 de diciembre se presentaron los aguaceros más intensos en 24 horas, para un diciembre en el Caribe Norte en los últimos 10 años. Hubo condiciones muy lluviosas por un empuje frío, en este caso el empuje frío número 3, que estuvo afectando toda la región, básicamente todo el sur de Centroamérica, y a Costa Rica nos generó condiciones lluviosas extremas en el Caribe Norte y en la zona norte. Vimos montos de hasta 250 milímetros en un periodo de 24 horas, aunque sabemos que esa lluvia se registró en mucho menos tiempo, es decir, en 3 a 6 horas. Repasemos algunos de los acumulados de lluvia. Horquetas de Sarapiquí llegó a los 217 milímetros, La Virgen de Sarapiquí 116 milímetros, Volcán Poás 223 milímetros, mientras que Tirimbina de Sarapiquí marcó los 108 milímetros. Los fuertes vientos también rompieron récord en cuanto a velocidad. Y vemos que además de condiciones muy lluviosas, también se presentaron condiciones extremadamente ventosas. Es decir, en algunos sectores como el Pacífico Norte, tuvimos ráfagas de viento que superaron los 125 kilómetros por hora en La Cruz. Acá también en Pérez Celedón, hacia el Cerro de la Muerte, hubo ráfagas de más de 116 kilómetros por hora. Y estos son ráfagas de viento extremadamente intensas. De acuerdo con los expertos, tanto el Caribe montañoso como el Caribe norte registran exceso de lluvia, por lo que hacen un llamado de precaución debido a que prácticamente todos los suelos están saturados. Un panorama que podría continuar para las próximas semanas, ya que según el Instituto Meteorológico Nacional se proyectan al menos 2 empujes fríos más para lo que resta de diciembre. Recordemos que estos sistemas precisamente generan un repunte en el patrón lluvioso tanto para el Caribe como para la zona norte. Desde Heredia, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Repretel. Con 30 minutos y a cambio de $15,000, un juez penal de Limón habría beneficiado a integrantes de la banda de Tony Peña Russell con cambios de medidas cautelares. El asesinato reciente de un abogado en agosto permitió descubrir el ligamen del funcionario con este grupo delictivo. Hernán Barrantes nos informa. Un año que ha estado colmado de implicaciones de funcionarios judiciales en hechos de corrupción. El más reciente que usted menciona, Melissa, donde se detuvo a un funcionario de apellidos Sandy Chaverri, quien se desempeña como juez penal acá en los tribunales de Limón, y hoy fue allanada su casa en Cieneguita, y aquí las imágenes. Puerta abierta. Puerta abierta, arriba. Abierta. Puerta abierta. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Además de la detención del juez, se allanó su despacho y la Oficina de Tecnologías de Información acá en los tribunales de Limón. Estas son las imágenes del momento en que arribaban los agentes judiciales de la sección de crimen organizado y la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico, que allanaron estas instalaciones. Esto con la finalidad de buscar más evidencias que vinculen o respalden la investigación que se sigue contra este funcionario judicial. En la siguiente información que hemos preparado para ustedes les detallamos todo lo que tiene que ver con este caso. Una vez más, este 2024, un juez es blanco de una investigación por presunta corrupción. Tras allanar su casa, el juez penal de Limón, Giancarlo Sandy Chaverri, fue detenido. Él figura como sospechoso de recibir dineros a cambio de modificar las medidas cautelares en favor de los integrantes de la organización de Tony Peña Russell.
quien descuenta prisión preventiva en la reforma al ser investigado por más de 50 homicidios y tráfico de drogas. Todo inició el 16 de agosto del año anterior en Santa Rosa de Limón. Ese día el abogado Jorge Ramírez, quien hasta ese momento defendía a Tony Peña Russell, fue atacado a balazos por gatilleros armados con fusiles AK-47. Como parte del proceso para esclarecer el caso, se halló información que vincula al juez Sandí con la organización de Peña Russell. Además de la casa del funcionario judicial, también allanaron su despacho en el Juzgado Penal de Limón y la Dirección de Tecnología de la Información de la misma sede judicial. Esta investigación inicia con la muerte del abogado Jorge Ramírez en agosto de este año, 16 de agosto para ser bien precisos. Y de la información que empieza a recolectar la policía es que nace esta nueva investigación y la hipótesis del Ministerio Público que hoy nos lleva a estos allanamientos y la detención de esas dos personas que acabo de mencionar es que Giancarlo Sandí, en su condición de juez penal, recibe un soborno aproximadamente $15,000 por parte de este abogado Jorge Ramírez, ya hoy fallecido, quien era el defensor de Marco Herrera, alias Banano, quien fue el que al final pagó para que le cambiaran la medida cautelar de prisión preventiva que tenía impuesta. Además de la casa del juez en Cieneguita, también se allanó y detuvo al sospechoso de narcotráfico de apellido Herrera, alias Banano, quien fue beneficiado con el cambio de medidas. Negoció junto con el juez el cambio de medidas cautelares de otra persona vinculado en un proceso penal. Importante también destacar que dentro de las conversaciones que se obtuvieron se denota que este juez le sugiere aparentemente cómo lograr hacer, digamos, un escrito a fin de poder, digamos, generar las condiciones para que se diera presuntivamente el fallo positivo de cambio de medidas cautelares. Esto por el pago de una cifra, digamos, importante. El juez Andy Chaverri fue el mismo quien autorizó el realizar 39 allanamientos este martes para detener a los integrantes de 3 grupos ligados al robo de combustible y otros delitos. Pese al arresto del juez, no habría afectación a estos casos. Esto es un caso totalmente aislado, no tiene absolutamente nada que ver con este caso. Él como juez ordenó los allanamientos, una orden debidamente fundamentada, debidamente razonada, y ya lo que sigue es, en el caso de ayer, lo que sigue la audiencia de medidas cautelares, que no la va a conocer él, obviamente la va a conocer otro juez, entonces en realidad no perjudica en absolutamente nada el caso de él. Tras finalizar el allanamiento a su casa, el juez Sandy Chaverri fue subido a una unidad de transporte de privados de libertad, más conocida como Perrera. En ella fue trasladado al segundo circuito judicial en Goicoechea. Con este caso, son 5 jueces detenidos como sospechosos de actos de corrupción en el año. A ellos se suman 3 fiscales. Es importante mencionar que el juez Giancarlo Sandí Chaverri ya se encuentra en el segundo circuito judicial allá en Goicoechea y está a la espera de ser indagado por la Fiscalía y posteriormente será pasado a la orden del Juzgado Penal de Hacienda, donde se definirá en una audiencia las medidas cautelares a imponer según la solicitud que haga el Ministerio Público. Estaremos pendientes del desarrollo de esta audiencia y también de qué va a suceder con este caso. Desde Limón, este es un informe de Hernán Barrantes para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Hernán, por este amplio reporte. Y un adulto mayor fue encontrado sin vida en una montaña, esto en Bajos del Toro, en Sarchí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿De quién se trataba? Eric Meléndez nos tiene el detalle, Eric. Melissa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un rescate en montaña que inició ayer en horas de la noche en este sector de Occidente, Bajos del Toro, en Sarchí. Este adulto mayor que había ingresado a esta zona montañosa y bueno, se da el reporte de su desaparición y minutos después Cruz Roja Costarricense da con el hallazgo de este adulto mayor de al menos 70 años, lamentablemente informar que sin vida. Por supuesto, una situación compleja, y es que en 4 días han sido 2 personas que han sido rescatadas, una de ellas también en Pérez Celedón, pero ese adulto mayor el más reciente. Vemos las imágenes de este rescate complejo en montaña, que es el número 129, según la estadística que mantiene la Cruz Roja Costarricense ya en lo que va de este 2024. Se logra la extracción de este adulto mayor. En apariencia, bueno, lo que se está analizando ahora es un golpe fuerte que él mantenía en su cabeza. Ya fue remitido al complejo de ciencias forenses para ver si una caída pudo haber generado esta situación, este deceso, o bien alguna situación
médica le generara esta caída o esta situación donde lamentablemente perdió la vida. Pero como lo decíamos, el fin de semana también pasado, vamos a las imágenes, una joven de 23 años polaca también falleció mientras realizaba senderismo, esto en Pérez Celedón, específicamente en Barú. Un rescate también complejo, condiciones también a las que han tenido que enfrentar los rescatistas. Enero, el próximo mes que estaría por iniciar en 2025, estadísticamente siempre son los meses que más registra esta situación. Por eso también las autoridades hacen ese llamado a la precaución cuando se ingresa a estas zonas montañosas, el cuidado cuando se está caminando. Pero vamos a ver también el detalle de los datos que mantiene Cruz Roja Costarricense durante este 2024, 129 rescates, el más reciente en esta montaña de Bajos del Toro, 4 tan solo en el mes de diciembre, los últimos 2 donde estas personas, tanto la joven de 23 años como este adulto mayor de 70 años, la condición de vida, la muerte, fue lo que dejó como resultado esta situación. Don Alejandro Molina, de Cruz Roja Costarricense, está con nosotros y nos va a ampliar. Don Alejandro, muy buenas tardes. Si nos comenta, bueno, las difíciles extracciones que están realizando ustedes como Cruz Roja Costarricense y, bueno, la más reciente de este adulto mayor. Buenas tardes. Sí, correcto. Toda búsqueda en rescate siempre conlleva la posibilidad de una extracción difícil, sobre todo si las personas al salirse del sendero caen en áreas de difícil acceso. Por ejemplo, ha habido situaciones en que hay que sacar a las personas de barrancos o de quebradas o zonas muy difíciles, y esto implica mucha acción de nuestro personal, sobre todo de personal especializado. Este adulto mayor, tal vez se nos amplía en qué condiciones lo encuentran, una zona difícil, 6 kilómetros aproximadamente, lo que nos detallaban, que tuvieron que caminar para llegar hasta este punto. Sí, correcto, una zona un poquito intrincada en Bajos del Toro, sí requirió un poco de tiempo y también de logística para la extracción del mismo, pero dichosamente se logró el objetivo. Don Alejandro, vemos todavía, ya están un poco las condiciones más secas, pero hay suelos todavía húmedos, resbalosos. El cuidado también que hay que tener en estos puntos. Sí, correcto. A veces no es tanto las condiciones climáticas las que afectan la entrada de personas a zonas montañosas, es el de desconocimiento de la zona como tal, porque si lo vemos viéndolo así fríamente, un gran porcentaje de las búsquedas se están concentrando en áreas que son relativamente cercanas a la capital, por el caso de Pico Blanco, Cedral, en que últimamente el número de búsquedas se ha incrementado. Y si lo vemos, no es una zona que se considere estrictamente boscosa, pero nos ha causado muchas dificultades en los últimos meses. Don Alejandro, ¿cuáles son esas condiciones que ya tal vez, si andamos en una zona y no conocemos, tenemos que, como decir, ponernos fríos en lo que estamos haciendo y ya devolvernos, o cómo buscar ayuda en esas zonas? Bien, lo que siempre se ha recomendado, toda persona que se sienta extraviada, inmediatamente no avanzar más, hasta donde se pueda. Andar un celular adecuadamente cargado, siempre la recomendación es que si van a andar celulares, los pongan en el modo en que más economicen, en este caso batería, para tener una mejor posibilidad de comunicación, buscar un lugar donde tengan buena señal, llamar al 911, explicar que se siente extraviado, y el 911 pasa la llamada a la Cruz Roja para que se proceda al envío de coordenadas y el envío de personal. Lo que tiene que tener claro las personas que se extravían y que tienen este dispositivo es que es necesario que una vez que brinden la información se queden en el lugar para que las patrullas lleguen al punto exacto que nos está brindando, aunque siempre hay sus variables por el tipo de coordenadas, pero que se queden ahí y que logremos la extracción en forma segura. Don Alejandro Molina, de Cruz Roja Costarricense, muchas gracias. Nos comentaba sobre este rescate, el más reciente que se realizó en Bajos del Toro. 15 cruzrojistas que participaron para extraer el cuerpo a zona segura de este adulto mayor, que luego fue remitido también y realizar las pesquisas por parte del organismo de investigación judicial. 12:42 de la tarde, Melissa, la información que tenemos desde Cruz Roja en Zapote. El informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Buenas tardes. Y una colisión entre una moto y un vehículo dejó a una persona fallecida y a otra herida. Esto ocurrió en la carretera Bernardo Soto, cerca del cruce a Grecia. Al parecer, uno de los conductores involucrados invadió el carril contrario y originó este lamentable accidente de tránsito. Un paciente más fue llevado en estado delicado al centro médico local. Llegar al lugar tenemos una víctima dentro del vehículo liviano, aproximadamente 17 años, el cual estaba atrapado en sus extremidades inferiores. Se procede a la liberación y se entrega a Cruz Roja para el traslado al centro médico.
Un joven de 17 años permaneció prensado luego de que el vehículo colisionara. Esta imagen que estamos viendo corresponde a un vehículo tipo pick-up que fue sustraído por los integrantes de una banda que ataca en el cantón de Carrillo, Guanacaste. Y como ustedes pueden ver, se lo llevaron facilísimo, empujado nada más. Los sujetos empujaron varios metros el automotor para evitar alertar a sus dueños. Ahora se pide ayuda para poder identificar a los sujetos que aparecen en estas imágenes. Así que si usted los reconoce, por favor, esto fue en Carrillo, en Guanacaste. Si usted incluso identifica este otro vehículo, por favor comuníquese al 808.645 del OIJ para que pueda brindar la información de forma confidencial y se pueda detener a esta banda, que como decíamos al parecer no es el primer caso. Y el juzgado penal de Heredia rechazó el cambio de medida cautelar del sospechoso del femicidio de Nadia Peraza. Pretendían sacarlo de la cárcel y llevarlo a un centro para la atención de personas con enfermedades mentales. Sin embargo, el abogado del acusado, apellido Busano Paisano, indicó que insistirá en el cambio de la medida cautelar. Recordemos que ellos habían presentado un tipo de apelación donde lo que estaban pidiendo efectivamente era este cambio de medida. Recordemos el caso de Nadia, que fue realmente una muerte trágica donde partes de su cuerpo fueron encontradas dentro de una refrigeradora en Heredia. La celebración de la audiencia para cambio de medida cautelar en el sentido de cambiarle a Jeremy Busano Paisano, en el caso de Nadia Peraza, que se le pudiera cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por una medida cautelar menos gravosa, como es llevarlo al centro de Copecol. El juez resolvió y consideró que faltan elementos para realizar esos cambios y hay que valorar una serie de situaciones. Nos separamos un instante, vamos a una pausa comercial, pero quédese con nosotros, ya regresamos. Después de... Así es, el Hospital de San Juan de Dios es uno de los centros médicos que más reciben pacientes. No solo estamos hablando de San José, sino de otras partes del país. Y en este momento la afectación directa va a ser para la lista de espera y también en el servicio de radiología, porque ahí los plazos van a aumentar tras la salida de médicos especialistas. Veamos. El Hospital San Juan de Dios es el segundo centro médico más golpeado por la renuncia de médicos especialistas. Son ya 9 renuncias en las últimas horas. Corresponden a 2 radiólogos, un anestesiólogo, un ortopedista, un psiquiatra. También renunció un cardiólogo y un doctor de medicina paliativa. Por ejemplo, en radiología que se fueron 2 especialistas, que renunciaron 2 especialistas, lo que pasa es que los plazos se aumentan porque tenemos menos oferta de servicios. Igualmente en psiquiatría, que se fue un funcionario, otro médico especialista que renunció, fue de fisiatría. Entonces los plazos se aumentan y se está viendo la afectación en la consulta externa y en los plazos de consulta externa. En este momento están ustedes precisamente realizando toda esta reorganización de los servicios por esta situación de crisis de especialistas a nivel país. Exactamente. De los 9 especialistas que nos están renunciando a nosotros aquí en el Hospital San Juan de Dios, la afectación principal es en la consulta externa. En este momento cada jefatura de servicio están reorganizando las consultas y las agendas para poderle brindarle la atención a los pacientes de estos especialistas que nos están faltando. Con estas salidas bajó la producción de cirugías, también se afectó la lista de espera y se están aumentando los plazos de radiología. En este momento el centro médico está reorganizando las consultas, por eso piden que pese a la afectación por las renuncias de los especialistas, los asegurados se presenten a las citas. Una consulta que también hacen muchas las personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en los próximos días tengo una cita con el radiólogo o tengo una cita con otro especialista aquí en el San Juan de Dios? ¿Igual me presento a mi cita? Exactamente, tienen que presentarse a la cita que tienen programado, porque si se
si se da alguna afectación, nosotros lo llamaríamos para decirle que le estamos reprogramando la cita. Si no se le ha llamado, deben presentarse a la cita que tienen en consulta externa, a la cita que tienen en radiología, porque las agendas siguen igual, seguimos prestando servicios. El hospital tiene cobertura para todo el mes de diciembre y seguir brindando los servicios que normalmente se brindan. Si existe alguna afectación, les llamaríamos por teléfono para reprogramarle la cita. Sí va a existir un aviso previo al paciente. Exactamente, las agendas se están revisando, si se le tiene que comunicar al paciente, se llama y se le reprograma la cita. El Hospital San Juan de Dios también está reforzando las guardias para disminuir el impacto de la crisis de doctores que afecta al país. Bien, y para que usted tome nota, las citas no se están cancelando, efectivamente se va a presentar un atraso en la consulta, en el procedimiento médico, pero el Hospital San Juan de Dios hace el llamado para que usted se presente a la cita que ya tiene programada. Estaremos dando seguimiento a este tema. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Muchas gracias, Tracy. Bueno, como les comentaba también, al inicio de este pase, muchos nos propusimos propósitos este 2024, pero ¿cómo estamos? ¿Lo cumplimos los costarricenses? Génesis Castillo nos amplía sobre esta encuesta que realizó la Universidad de Costa Rica. Adelante, Génesis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La encuesta Actualidades de la Universidad de Costa Rica nos revela que la satisfacción del costarricense es bastante alta. Sin embargo, hay preocupaciones principalmente en temas de educación y también de salarios. La calificación promedio de satisfacción con la vida es de 8,6 en una escala de 0 a 10, mientras que en nivel educativo de 7,3% según la encuesta Actualidades de la Universidad de Costa Rica. Dios, salud y trabajo, porque la gente está como loca. El mundo es el mismo. El porcentaje de satisfacción es bastante alto, aunque hay insatisfacción en temas laborales. No, tengo 8 años de pensionado, me siento bien de salud, me gusta andar ahí paseando, entonces la llevo bien, entonces yo no cambiaría nada. Un 21% asegura que le gustaría mejorar sus ingresos. Un 17,6% terminar o empezar sus estudios y un 15,9% cambiar de trabajo o conseguir mejores condiciones laborales según esta misma encuesta. Parece lindo, se trabaja. Yo soy con 80 años, trabajo para tener mi platica, y lo hace mucha gente, también lo hace. La satisfacción es alta, aunque preocupa la educación y los salarios del país. En temas de ingreso, las personas tuvieron más de una calificación promedio de más de 7, por lo tanto no se puede considerar un valor muy bajo, sin embargo tampoco uno muy alto. Aquellas personas entre los 18 y 34 años, quienes han cursado educación universitaria, reportaron una mayor satisfacción con su nivel educativo y de ingresos. Un 66,5% de los encuestados por la Universidad de Costa Rica afirmaron que lograron sus metas en este año. Y una de las preocupaciones que tienen los costarricenses es en temas de empleo, específicamente un 15,9% de los encuestados aseguran que quieren cambiar de trabajo. Desde la Avenida Central, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Muchas gracias, Génesis. Y no se asuste si usted está transitando en carretera y de pronto ve un tipo de operativo. Lo que están realizando a partir de hoy son revisiones a los vehículos y de manera gratuita también como parte del operativo para vacacionistas. Jesús Chacón está en el lugar y nos amplía la información. Jesús. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se realizan en estos momentos diferentes operativos acá en la ruta 27. Como vamos a ver en imágenes, los conductores pueden pasar por estos puestos para que se le haga una revisión diferente a los vehículos, tanto en las llantas, como vemos en imágenes, también en diferentes partes, como también luces, revisan la parte de escobillas y todo el sistema eléctrico del carro para que las personas puedan tener mayor seguridad ahora en estas vacaciones. Parte de lo que vemos es la atención que reciben
reciben los conductores, donde se les da un sistema de atención directamente sobre lo que pueden tener los vehículos. Vamos a conversar por acá con Jimena Monge, que es mecánica de autopistas, que nos va a comentar un poquito, ¿verdad?, sobre lo que vienen realizando este día. Contame un poquito lo que vienen realizando y también lo que esperan y lo que han encontrado en estas revisiones. Ok, bueno, buenos días, mi nombre es Jimena. Normalmente acá lo que estamos revisando es mecánica bastante rápida. Entonces el tema de llantas, lo que es llantas vencidas y también desgastes, y el tema de escobillas, que también muchas personas ahora con la temporada de lluvia se les olvida que las escobillas se tuestan un poquito, ¿verdad? Entonces que es importante realizar el cambio para una buena visibilidad en carretera. Y también lo que son las luces, cuarto de luz o lo que llaman luz de parking, cambio de luces, lo que es luces de emergencia, halógenos y todo este tema, ¿verdad?, del exterior del vehículo, que también tiene que estar en buen estado y muchas veces no lo vemos por estar en el exterior. Sí, eso es básicamente. Perfecto, Jimena, muchísimas gracias. Bueno, vamos también a ver un poco de lo que están realizando en estos momentos. Acá hay personeros de diferentes instituciones que realizan la concientización de los conductores para lograr manejar de una forma más segura y precavida. También vamos a ver lo que indican parte de los conductores y también las empresas que están acá presentes sobre este operativo que se realiza en la Ruta 27, justo en el peaje de Escazú. Lo vemos. En busca de hacer concientización para los conductores en carretera, diferentes entidades se reunieron en el peaje de Escazú para brindar un mensaje a los vacacionistas. Además, quienes accedían se les realizaba una revisión básica a sus vehículos en luces, llantas y escobillas. Muy bien, porque hoy en día todos somos apresurados, la verdad. Todos, hasta yo me incluyo en eso. El INS manifiesta que en lo que llevamos del 2024 se han registrado 30.000 accidentes en carretera. Es una de las rutas más transitadas que hay y es parte de los cantones prioritarios en términos de accidentabilidad. Por parte de Global Vía trabajan en diferentes operativos, así como señalamientos en la ruta para evitar muertes en épocas festivas. Tenemos varias campañas, vamos a estar a lo largo de la carretera con diferentes campañas, avisos en los PMVs o en los paneles de señalización variable a lo largo de la carretera, y también es importante que los usuarios sepan que estamos trabajando en seguridad vial. Las revisiones fueron completamente gratuitas y se efectuaron en el peaje de la Ruta 27 en Escazú. Tal y como lo veíamos, diferentes proyectos y también operativos se van a realizar directamente justo en la Ruta 27, una ruta muy transitada por los costarricenses para ir a vacacionar. Entonces también es previsión para que usted tome en cuenta y revise su vehículo antes de salir a vacacionar o algún viaje que tenga pactado. Desde la Ruta 27, un informe de Jesús Chacón para Noticias Repretén. Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos a otro tema, y es que la comunidad de Tucurrique de verdad está consternada luego del asesinato dentro de una casa donde incluso habían menores de edad. Gustavo Díaz está en la zona y nos informa. Gustavo. Melissa, a los sicarios no les importó que existieran menores de edad al momento en donde ellos ingresan a la casa. Comenzaron a disparar, mataron a una mujer de 36 años, a su compañero sentimental de 29 años lo dejaron con varias heridas y está crítico, muy delicado en el hospital. Y también una de las balas hirió en una de las piernas a un menor de tan solo 11 años. Ese menor salió corriendo con la herida en su pierna hacia donde unos vecinos a pedirles auxilio. No quería que su mamá se muriera, la vio grave, muy delicada, y eso fue lo que sucedió y lo que consterna todavía más a los vecinos de esta localidad de Tucurrique. Hemos preparado una nota en donde conversamos con testigos claves de esta situación. Una vecina cercana y por supuesto esas personas que le brindaron la atención al menor de 11 años que llegó pidiendo auxilio, ya herido en su pierna, después de este ataque a disparos dentro de su casa, que cobró la vida de esta mujer. Lo vemos. El hecho ocurrió en las vueltas de Tucurrique, pasadas las 10 de la noche, en donde dos hombres en una motocicleta y fuertemente armados llegaron hasta el frente de una vivienda e ingresaron de inmediato disparando sus armas. Ellos iban en busca de un joven de 18 años, según el OIJ, vinculado con un tema de drogas. Al no encontrarlo a él, dispararon contra sus familiares, contra su mamá concretamente. La víctima fue identificada como Viviana Mora, de 36 años. En medio de los disparos, hirieron también a su compañero sentimental, Max Sánchez, de 29 años, a quien trasladaron muy delicado hasta el hospital. Los vecinos más cercanos
presenciaron los disparos. Se sintieron también parte de la escena. Sí, fue demasiado sorprendente, en realidad fue algo que jamás pensé vivirlo, pero sí fue bastante, no sé, asombroso, demasiado miedo, nervios. Fueron como 5 balazos en realidad y fue muy fuerte porque es una pared lo que divide la casa. O sea, donde yo duermo y al otro lado está el cuarto donde estaban ellos. Entonces fue algo así, muy casi que se sentía uno parte del suceso adentro. Gritos, inicialmente antes de que empezaran los disparos o después se escucharon. Apenas empezaron a disparar, como habían niños, empezaron a gritar y a llorar y salieron a pedir ayuda, corrían todos. Al momento de realizar el abordaje por parte de Cruz Roja, se atendieron menores de edad que estaban dentro de la vivienda. Los sicarios llegaron y comenzaron a disparar sin importarles quienes estaban dentro. Trascendió que la familia tenía poco tiempo de vivir en este lugar y que incluso antes residían en el sector de Pejivalle, desde donde debieron huir. Habían niños afuera y ellos vieron que llegó una moto con 2 personas vestidas de negro que se bajaron con unas pistolas. Entonces ellos pensaron que era que estaban asaltando la casa y se metieron corriendo a la casa y cuando escucharon fueron los disparos. En eso el hijo de ellos vino y pidió auxilio, que por favor llamáramos al 911, que llamáramos a una ambulancia porque le habían disparado a la mamá y al papá. Entonces el muchachito estaba desesperado, corría y gritaba que por favor le ayudaran. Ahí habían 3 menores, el más pequeño también salió corriendo, llorando. El de en medio estuvo con la mamá en el cuarto y el otro fue el que vino a pedir que llamáramos al 911. Ahora el OIJ está tras la búsqueda del menor de 18 años, quien es clave para poder ahondar en la investigación y determinar así quiénes estarían detrás de la muerte de la mujer y del ataque que mantiene muy grave a su pareja sentimental en el hospital. Y de hecho que queremos puntualizar una situación bastante particular, y es que al momento en el que ya el OIJ comienza la investigación y en referencia a lo que decía la nota, este adolescente, este jovencito, al cual ya los sicarios llegaron a buscar dentro de la casa, habría sido abordado por las autoridades hace unos días, hace 3 días para ser exactos, con el fin de poder esclarecer una agresión que ocurrió en la localidad de Pejivalle, con 2 adultos dentro de una casa que quedaron heridos también, producto de una agresión bastante violenta. Así que es una circunstancia en donde se involucra violencia, se involucra una aparente venganza por el tema de drogas y también una familia que, según ha constatado el OIJ y así lo están investigando, desde incluso el Valle Central se habían trasladado hasta el sector de Pejivalle. Allí les habrían disparado en la casa en donde ellos vivían y posteriormente tenían algún tiempo en este lugar para poder ya ellos escapar de esa huella de violencia de la cual no salieron, Melissa, porque aquí a esta casa fue que llegaron a realizar los disparos y ahora la muerte de esta mujer, Viviana Mora. Qué situación tan triste, Gustavo. Ahora tenemos acá una mamá lamentablemente asesinada, sin embargo, posiblemente y sin especular, pero viendo un poco el patrón que se sigue en estos casos, estos sicarios podrían insistir en encontrar a este joven, Gustavo. Melissa, sí, de hecho que el objetivo de ellos es quitarle la vida a este joven. Sin embargo, en este momento se está por precisar las situaciones judiciales que estaría enfrentando este joven de 18 años, porque incluso él fue detenido hace 3 días y a partir de ese momento está por determinarse si quedó bajo alguna medida o bien se habría trasladado a otro lugar. Eso lo vamos a tener en nuestra edición a las 7 de la noche para ser más concisos según la confirmación que nos haga el OIJ. Lo que sí es cierto es que los sicarios llegaron acá, al no verlo a él, arremetieron contra la mamá. El lema en donde se dice que si no está la persona, le quitan la vida a un familiar cercano, en este caso a la mujer, y frente a los 3 menores de edad que estaban en la casa, dejando herido también al compañero sentimental de ella. Es la situación tan lamentable y preocupante en la localidad de Tucurrique de Cartago, y el informe de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel.
Parece otra Costa Rica, definitivamente, Gustavo. Uno no deja de sorprenderse con estos casos todos los días. Nada más vean esta otra situación que se presentó también el día de hoy, y es que la policía reporta un doble asesinato en Concepción de Alajuelita esta mañana. Las víctimas son 2 mujeres. Fabián Mesa nos informa completamente en vivo, Fabián. Melissa, estábamos conversando precisamente de la situación que ocurrió en Alajuelita, donde 3 personas resultaron heridas, pero también tenemos que traerles información de lo que ocurrió en Tibás, porque según las autoridades, 2 miembros de la Ultra Morada, posterior al partido que se jugó ayer en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, fueron alcanzados por balas desde una motocicleta. Esto fue en el centro de Tibás, muy cerca también del estadio. Estamos hablando que se dio posterior a que se jugara el juego entre Saprissa y el San Carlos, la semifinal de esta primera vuelta del fútbol nacional para establecer quién iba a la final con la Liga Deportiva Alajuelense contra Herediano. Sin embargo, lo que ocurrió fue un doble crimen, y las redes sociales de distintas barras organizadas, más bien del Deportivo Saprissa, por ejemplo la Ultra, amanecieron hoy llenas de mensajes de solidaridad con la familia de estas 2 víctimas, y también videos y fotografías de estas personas que fueron alcanzadas por una ráfaga de balas disparada desde una motocicleta en movimiento en el centro de Tibás, muy cerca, repetimos, del estadio. Esto se da posterior al juego. Los miembros de la Ultra estaban ahí y a 2 de ellos los alcanzan las balas. Incluso podemos ver 2 pantallas que hemos preparado para ver quiénes fueron las personas que lamentablemente perdieron la vida, porque uno de ellos, según el reporte oficial del organismo de investigación judicial, responde al apellido Raimi, alias Mustafa. Es muy común que en las barras organizadas cada uno de los miembros tenga su apodo o sobrenombre. Era una persona de 32 años y, como usted puede ver, recibió disparos en el tórax, el abdomen, la espalda y los brazos. Vamos a ver también quién era la segunda víctima que lamentablemente fallece en el lugar, un dato confirmado por la Cruz Roja. El informe del organismo de investigación judicial señala que se trata de un hombre de apellido Serrano, 41 años. A él lo conocían en la barra, en la Ultra, con el alias de Morocco. Él recibe un disparo en la axila que lamentablemente le quita la vida, y también en la pierna. Estos son las 2 víctimas de esta balacera posterior al encuentro de fútbol que se celebró ayer en la noche en el cantón de Tibás, en el estadio Ricardo Saprissa. Vamos a ver también qué dicen los socorristas al respecto, porque llegaron a atender la emergencia y lamentablemente ya encontraron a las 2 personas sin vida. Veámoslo a continuación. Ingresan información al sistema 911 donde reportan una balacera. Esto en el sector de Tibás. Se envían 6 recursos ya que reportaban 5 personas heridas. Al llegar a la escena del personal, se encuentra que son 3 personas las que están heridas en el sitio, 2 de ellas en signos vitales y otra que fue trasladada en una condición crítica al centro hospitalario. En relación con lo que ocurrió en Tibás, la muerte de estas 2 personas, la policía lo que está investigando es que aparentemente uno de ellos era la víctima de los sicarios que dispararon en motocicleta, y otro es víctima colateral. Pero bueno, vamos a cerrar este pase contándoles acerca de la situación que se presentó en Alajuelita, donde llegaron pistoleros dentro de una vivienda ubicada en Concepción y dispararon a la familia que había ahí. Y el reporte de las autoridades es que son 3 víctimas, 3 mujeres. 2 de ellas fueron trasladadas en un vehículo particular hasta el centro médico más cercano, y una de ellas fue trasladada por miembros de la Cruz Roja. Los vecinos lo que nos indicaron cuando estuvimos conversando con ellos es que hay una banda que está cobrándoles tributos a las personas que
viven en esa localidad de Concepción de Alajuelita para que tengan tranquilidad, para que puedan vivir. Simplemente por eso les cobran sumas que ascienden a más de 50.000 colones. Conversamos con varias personas y esto es lo que ellos refieren. Están atemorizados por esta situación, tienen una gran preocupación por una situación que se viene presentando desde hace varios meses y que los deja en total indefensión, porque quienes no paguen este tributo los atacan, los golpean, incluso en este caso, como vemos, puede estar relacionado con eso porque se dio hoy a las 8 de la mañana y una de las vecinas del sector nos indicó que llegaron a dispararle a las puertas de su casa, al frente de la casa, a las paredes, incluso una de las balas rozó la nariz de su hijo, le balearon un perro que, bueno, por dicha no falleció el animal, sin embargo tuvieron que llevarlo de urgencia al veterinario debido a estas balas que perforaron varios órganos del animal y está con vida por dicha. Esta es la situación que se vive en Concepción de Alajuelita, es la preocupación que tienen las personas y 2 ataques armados que estamos dándole referencia, uno en Tibás donde mueren 2 personas y también el de Concepción de Alajuelita donde resultan heridas 3 mujeres por lo que les hemos relatado. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Fabián, por esta información. Por supuesto, tendremos más detalles en nuestra edición estelar. Continuamos. Y es que los primeros efectos del empuje de frío número 5 comenzarán a sentirse desde hoy en el país. Nuestra compañera María Fernanda Chacón nos amplía. Muy buenas tardes, así es, este sistema traerá un incremento en los vientos alisios, sobre todo en el centro y norte del país. Se estiman ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en puntos montañosos. Actualmente el empuje frío número 5 se ubica sobre el Golfo de México y durante esta tarde ingresará a la cuenca del Caribe, donde empezará a tener influencia sobre Costa Rica. Este sistema aumentará los vientos en el país con velocidades entre 30 y 60 kilómetros por hora en las partes bajas del Pacífico Norte y Valle Central, así como rangos entre 70 y 100 kilómetros por hora en las montañas y el norte de Guanacaste. Con respecto a las temperaturas, la cobertura nubosa, así como también las ráfagas de viento son las que pueden estar provocando una sensación térmica más fresca, especialmente por la cobertura nubosa en la zona norte y en la provincia de Limón, mientras que con las ráfagas de viento esa sensación térmica puede estarse reduciendo hacia el Valle Central y también en los sectores montañosos. El arrastre del viento generará nubosidad y por ende lluvias en las regiones de Limón y la zona norte. Además, no se descarta que esta capa de nubes se traslade hacia las montañas del norte de Guanacaste y al este del Valle Central. Con respecto a las precipitaciones y los montos estimados, pensamos que podrían estar variando entre los 25 a 50 milímetros en periodos de 6 y 12 horas para la zona norte y la región Caribe, e incluso pueden ser superiores, pero de manera puntual. Hacia el Valle Central, principalmente en sectores como Cartago o las partes montañosas, es donde puede haber esas incursiones nubosas y provocar algunas lloviznas y lluvias débiles, y estos montos pues no podrían o no superarían los 5 milímetros. El Instituto Meteorológico Nacional pide especial atención en sectores montañosos del Caribe Norte, zona norte y partes bajas aledañas, debido a que las cuencas presentan niveles de saturación entre el 85 y 95%, lo que puede favorecer incidentes. Los efectos de este empuje frío se van a extender al menos hasta el día viernes. Esa es la proyección del Instituto Meteorológico Nacional, que es cuando se espera que comiencen a disminuir paulatinamente. Desde Heredia, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Repretel. Tenemos información de último minuto y es que el gobierno declara emergencia nacional en el tema de salud tras la salida de tantos especialistas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Laura Solórzano nos tiene el detalle. Laura.
Así es, Melissa, estamos en vivo en Consejo de Gobierno, acaba de iniciar, y el primer tema importante y prioritario de este miércoles es la declaratoria de emergencia nacional por la falta de especialistas, un tema que ha venido desde hace varios días y que realmente preocupa tanto a lo que serían las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social también como a los pacientes. Hemos visto la afectación en muchos de los centros médicos y principalmente en áreas como ginecología, anestesiología, ortopedia, cirugía general, entre otros. Aquí la ministra de Salud, doña Mari Munive, lo que dice es que la declaratoria a partir de hoy, eso significa que se le alerta también a Migración y Extranjería para el permiso provisional de especialistas extranjeros de manera urgente para que lleguen al país, además de fortalecer los servicios médicos a nivel nacional. En este momento se está tocando un tema que también es prioritario con respecto al tema de la falta de los especialistas, y es el tema de los trasplantes. Se ha tratado en algunas ocasiones, y ya en Noticias Repretel lo hemos comentado, no se tenía previsto si se iba a cerrar nuevamente el funcionamiento del programa de trasplantes o seguiría activo en este momento. Vamos a escuchar y a ver lo que nos dice la ministra de Salud y también el presidente de la República. Aquí creo que no hay milagro más grande que dar una vida, y creo que todas las personas que somos madres lo sabemos. Donar es dar y salvar una vida. Tenemos más de 1,000 personas esperando esa vida. Por favor, vayan ya sea a su cita médica, a las áreas rectoras y manifiesten su deseo de donación. Y eso que usted me mencionaba, de más bien obviarlo, es con los tejidos, pero los órganos sólidos en este momento todavía tienen que tener una autorización de voluntad previa. Lo que yo le decía a la doctora Munive es que hay otros países, pero eso requeriría cambio de ley, y yo no estoy muy optimista de cambios de ley. Lo que queda al gobierno, que es que se hace la ley que todo el mundo se vuelve donante, excepto aquellas personas que por voluntad se metan al sistema a decir no lo quiero ser, y se les respeta, pero la premisa es que todos quieren ayudar a salvar vidas. ¿Por qué se lo va a dar a los gusanos si se los puede dar a los hermanos? Unos riñones, no sé, un corazón. 443 riñones, 42 hígados, 13 corazones y 3 pulmones que se trasladan y transforman en personas con esperanzas, familias y sueños. Hay prójimos esperando, y de lo que va a hacer es, esos órganos se van a descomponer o los van a quemar, dependiendo de cómo dispongan de sus restos mortales. La probabilidad, bueno, yo no sé eso, mejor me callo hablar del alma y eso no es mi territorio, pero yo creo que sí debe ser satisfactorio salvar una vida. Muchas gracias, doña Mary, la felicito. Adelante, don Arnold. Bueno, esto es parte de la conferencia de prensa aquí en Casa Presidencial. Noticia importante: como prioridad declaran emergencia nacional, esto por la falta de especialistas a nivel nacional. Este es un informe de Laura Solórzano para Noticias Repretel. Muchas gracias, Laura. Un tema importante. Recordemos que incluso los diputados de oposición estaban preocupados ante el caso de que se diera una declaratoria de este tipo. Ya se dio. ¿Qué va a pasar ahora? Por supuesto, en próximas ediciones lo vamos a analizar. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Somos Noticias Repretel. 1:22. Gracias por continuar informándose con nosotros. ¿Ya planeó sus próximas vacaciones? Bueno, parece que muchos costarricenses prefieren salir del país. ¿Por qué? Josué Vargas nos tiene la respuesta. Josué, adelante. Muy buenas tardes, así es, Costa Rica alcanza un nuevo récord histórico de ticos que deciden vacacionar en otros países. Casi 1.300.000 costarricenses ya salieron este año, una cifra que ya superan un 3% a todo el 2023, aún sin haber terminado diciembre. Estados Unidos, Panamá y Colombia son los 3 destinos favoritos por los ticos. Colombia ya se posicionó en el tercer lugar por encima de otros países que antes estaban arriba, como es el caso de Nicaragua y México. Cada tico gasta en promedio $1,100 y pasa en promedio 5 días en el exterior. Veamos el detalle.
Destinos como la Piedra del Peñol, la Comuna 13, el Chorro Quevedo y Montserrat en Bogotá invaden las redes sociales de los costarricenses a medida que visitan el país vecino. Y es que las salidas a Colombia incrementaron un 183% en los últimos 5 años. Sí, es un país que te hace sentir muy bienvenido. Esa cercanía con la gente que es muy amena, la comida es bastante rica también y repito, es una actividad como para ir de actividades sociales, es bastante positivo. 2024 marca un nuevo récord de viajes de costarricenses al exterior con 1.293.000 salidas, cifra que ya supera todo el 2023 con 1.251.000 salidas. Estados Unidos se mantiene como el destino principal con 274.000 salidas, Panamá 195.000, Colombia 150.000, aventajando a países como México y Nicaragua, que quedaron con 139.000 y 134.000 salidas respectivamente. En el aeropuerto conocimos a Roxana Campos, quien estará 3 meses vacacionando en Estados Unidos. Pasar Navidad ya y Año Nuevo, es la primera vez que voy a hacer eso en este año. Yo con mi compañero ya tengo sus años, pero es la primera vez que voy a pasar allá Navidad y Año Nuevo. Me entusiasma ir a ver cómo se hace allá, ¿verdad? En el otro. He ido a Colombia y Nicaragua. ¿Qué lo motiva específicamente este año a salir del país? Solamente disfrutar y ir a conocer. Los ticos gastan en promedio $1.100 en cada viaje en el exterior, según datos del Banco Central, y cada vez el dinero les alcanza más debido a la disminución del precio del dólar. Por ejemplo, al hacer la conversión de colones a dólares, 500.000 colones equivalían a $840 en la Navidad del 2022. Un año más tarde, esos mismos 500.000 colones equivalían a $940, y para este año valen más, casi $1.000. ¿Está usted paseando más afuera del país que en Costa Rica? Se está volviendo un poquitito más cómodo, ya ir a Guanacaste, evaluar el tema de la gasolina, el tema de los peajes, el tema de la comida, creo que a final de cuentas agregas unos 100.000, 120.000 colones a tus vacaciones y puedes ir afuera. ¿Cómo? No están en otros países, por ejemplo en El Salvador yo lo vi muy cómodo, o sea, los precios, aunque se pagan dólares y todo, sí es cómodo. Igual que en Estados Unidos, también más que en Costa Rica. En Costa Rica operan 22 aerolíneas internacionales en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y 15 en el Aeropuerto Daniel Oduber de Liberia. En los últimos meses se sumaron vuelos directos a ciudades como Sao Paulo de Brasil, Filadelfia y San Francisco, California. Bueno, y otros países latinoamericanos, como es el caso de Perú, República Dominicana y Guatemala, también se posicionan como los favoritos de los costarricenses. Cada vez suman más visitas. Desde el aeropuerto Juan Santamaría, un reporte de Josué Vargas para Noticias Repretel. Muchas gracias, Josué, por la información. Y sin duda, un tema que yo creo que a todos nos ha generado ahí cierta duda y que ha generado también polémica en el Congreso. La intención del Ministerio de Hacienda de presentar un proyecto para captar IVA y cobrar un impuesto de valor agregado a las transacciones que hacemos por Simpe todos los días. Rodrigo Guevara nos tiene toda la información. Gracias y buenas tardes. Pese a que no ha sido presentado de manera oficial el proyecto de ley por parte del Ministerio de Hacienda, lo cierto es que ya ha causado una serie de reacciones aquí en el Congreso. Uno de ellos ha sido del Partido Liberal Progresista, que presentó un proyecto de ley que busca evitar que se cobre el impuesto de valor agregado a cualquier transacción que se realice por el Simpe Móvil. Muchos comercios utilizan la modalidad del Simpe Móvil como método de pago. El Ministerio de Hacienda ha señalado la posibilidad de no percibir importantes sumas de dinero correspondientes a los impuestos de valor agregado y renta. Con ello, la posibilidad de crear un plan para retener esos cobros. Eso causó que se presentara un proyecto de ley para evitar cualquier impuesto a las transacciones por Simpe. Al gobierno se le está ocurriendo la genial idea de meterle un impuesto a esas transacciones, que ni siquiera son compras en muchos casos, le van a meter un 13%. O sea, si usted llegó y movió 10.000 colones, ese 13% sube. O sea, a usted le van a cobrar por darle plata a un hijo. O sea, son cosas inauditas. Nos preocupa mucho que se quiera cobrar IVA
a esas transacciones de SIMPE, porque, a ver, la mayoría de los costarricenses, ¿verdad? No son las grandes empresas, utilizan SIMPE, ¿verdad? Y si ahora se les metió un impuesto al SIMPE, pues eso va a afectar indudablemente los bolsillos de los costarricenses de manera directa. El oficialismo defendió el plan asegurando que no se va a cobrar nuevos impuestos y criticó a la oposición. No es nuestra intención, jamás, y ha sido el compromiso del presidente desde el primer día y de esta fracción, presentar nuevos impuestos. O sea, no se trata de nuevos impuestos. Aquí, para que no les venda una idea que es absolutamente incorrecta de que el gobierno de la República o esta fracción anda buscando tasar con un impuesto del SIMPE. Eso no es cierto. Absolutamente y contundentemente no es cierto. Me parece que la reacción del Partido Liberal Progresista a esta reunión es prematura, pero tiene una intención muy clara, que es salir un poco del nivel de bajísima popularidad que tiene actualmente. Un tema que seguirá siendo analizado por las diferentes fracciones, pero que desde ya genera polémicas. Un tema que ya genera debate, que tendrá que ser analizado por los diputados cuando ingrese al Congreso Legislativo. Lo cierto es que el oficialismo está defendiendo su posición, asegurando que esto no es un nuevo impuesto, sino que es un tema para lograr mejorar la recaudación del impuesto de valor agregado, principalmente en las transacciones de las empresas, pequeñas y medianas empresas. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repreten. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la información. Y la tecnología transforma también a las jardinerías. Aplicaciones gratuitas, sensores y macetas inteligentes ayudan a mantener de forma más sencilla las plantas y jardines. El cuidado de las plantas ahora es más fácil gracias a la tecnología. Sensores, macetas inteligentes y sistemas de riego automático ayudan a que las plantas se mantengan saludables y hermosas sin mucho esfuerzo. Estos dispositivos miden la luz, la temperatura y la humedad, enviando datos a tu celular para saber cuándo regar o mover tus plantas. Además, las macetas con riego automático se encargan de mantenerlas hidratadas incluso si estás fuera de casa. La tecnología hace que cuidar las plantas sea más sencillo. Por ejemplo, Click and Grow es una maceta que riega sola, ideal para quienes no tienen tiempo. Sensores como Flower Care miden la luz, humedad y temperatura, enviando datos a tu celular. Y apps como Plant Identifier, Plant Snap y Smart Plant identifican plantas y dan consejos personalizados para mantenerlas saludables. Con estas herramientas, cuidar plantas es sencillo para todos. La tecnología y la naturaleza se combinan para llenar de vida los espacios de forma práctica y moderna. Continuamos con más, y si usted todavía no sabe qué número comprar para el gordo navideño, aquí le vamos a contar cuáles son los números que más veces han salido favorecidos. El gordo navideño se juega desde 1960 y de esa fecha a la actualidad 2 son los números que más salen en este millonario sorteo. Lo vemos, el número 15 salió en 1964, en 1983 y en el 2019, y el número 30 ha salido 3 veces también en el gordo navideño. En 1960, que fue la primera vez que se hizo un sorteo del gordo navideño, en 1968 y en 1985. Bueno, como todos los años, la fecha siempre es el preferido del público. Por diferentes circunstancias, la fecha. Del 31 para abajo siempre son los más perseguidos y los altos, muy poquitos. Este año está muy fuerte el 10 y bueno, el 15 por la fecha, y de los altos casi no hay preferido este año. Pero en realidad todo ha ido ahí despacio, este año no está igual que otros años, la verdad. Para este sorteo, el 15 es el más buscado, además de ser la fecha del sorteo. Se vende algo y se vende todo a precio. No, lo igual que números altos y bajos a igual, pero la gente como que está un poco fría. Bueno, y como todos los años, los favoritos son los bajos, ¿verdad? Correcto, siempre pidiendo el 10, el 15, el 12 y 21, y todos esos números andan pidiéndolo, pero ya
Ya con varios días de estar vendiendo uno, ya lo que le quedan solamente más que todo altos a uno. 30 para arriba. Cuando el 30 salió por primera vez en 1960, pagó en esa época 1 millón de colones. Migración y Extranjería en la Uruca trabajará hasta el próximo viernes, por lo que si usted tiene tiempo para hacer la solicitud hasta esta semana y recibir el documento este año, aunque puede ser que si tiene cita en las fechas posteriores, tope con suerte y le entreguen el pasaporte antes. Hasta este viernes usted tiene tiempo de presentar la solicitud de renovación de pasaporte o sacar un nuevo documento en Migración y Extranjería, oficinas centrales en la Uruca. Esto porque Migración tiene 5 días hábiles para realizar el trámite, es decir, toda la próxima semana. Y hay que tomar en cuenta que esta institución cierra el otro viernes 20 de diciembre. Sin embargo, si usted tiene una cita aún para la próxima semana y su comprobante de entrega dice que será en diciembre de este año, será entregado en esa fecha. Para todas las personas que están planeando viajar en este fin de año, los invitamos a sacar ya su cita para tramitar su pasaporte, sea por primera vez o renovación en la sucursal virtual de Correos de Costa Rica o a través de la línea 1311. Tenemos espacios disponibles para los próximos días en nuestras 25 sucursales que cuentan con puntos de servicio para trámite de este documento. Ahora bien, los socios comerciales de Migración como Correos de Costa Rica y BCR continuarán atendiendo el trámite hasta el 31 de diciembre, es decir, citas. Eso sí, los pasaportes serán entregados en la fecha que así lo estipule el comprobante. A través de correos no se garantiza que sea este año. Las fechas de entrega se respetan como están, se entrega, se respetan. La fecha que tiene, ese día le llega el pasaporte o antes de ese día. De enero hasta el 6 de diciembre, Migración y Extranjería ya había tramitado 421.413 pasaportes. Todo el año pasado fueron 432.000. Es decir, que se espera que para el cierre de este diciembre el margen de diferencia sea bastante similar. Y la fracción del Frente Amplio y el sindicato de la IA denunciaron el aparente desfinanciamiento del programa que trata los ríos más contaminados del país. Según lo manifestado por las autoridades, el objetivo es que la institución absorba las tareas del programa, algo que consideran irreal. El presidente de la IA, Juan Manuel Quesada, señaló que el cierre de la gerencia encargada de esas labores se generará al Estado un ahorro de 8.000 millones de colones. El presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados decide cerrar el programa, despedir a las personas que están a cargo del seguimiento de las obras y empezar a buscar financiamiento en otras partes, a pesar de que ya estaba determinada la ruta de financiamiento, la ruta de administración y la ruta técnica para terminar esta obra. Nos parece una gran irresponsabilidad. No tiene sentido gastar más de 8.000 millones de colones de todos los costarricenses en esa gerencia, para que administre solo 3 proyectos en los próximos 2 años. 3 proyectos de más de 400 proyectos que tiene la IA en su portafolio. Oscar, gracias a usted también por su compañía. Nos despedimos. Que tenga linda tarde.